pueden hablar más o menos, pero siempre lleva una carga lo que van a decir. Puedo pensar en muchos otros escritores. Dostoyevsky, cuando pone a conversar a los hermanos Karamazov, cuando está, algunas traducciones lo traducen como Alejo, con, ¿cómo se llama el otro hermano? Se me fue. Iván, exacto. Y se pueden hablar de un montón de cosas, de la existencia de Dios, y hablan incluso, es cuando le cuenta toda esta historia así me ando en los tequilos, ¿cómo se llaman los que persiguen a los... ¿El Gran Inquisidor? El Gran Inquisidor, ya ves. Mejor me tomo aquí toda la charla. El Gran Inquisidor, pues es lo que casi le llamaremos un monólogo, porque pues ahí está muy... Pero el otro diálogo, cuando hablan de la justicia, cuando le hacen preguntas y van a su hermano muy problemáticas, le dice: si para solucionar todos los problemas del mundo tuvieras que torturar a un niño, ¿lo harías? Y entonces la pregunta es para los personajes, pero por supuesto que el lector es el que siempre está participando en los diálogos. Y entonces Alyosha le contesta no. Y cada lector, a lo mejor algunos dirían: pues yo, pues un niño, a cambio de tanto estas cosas utilitarias, alguien podría responder diferente. Pero siempre es interesante, los diálogos siempre son interesantes cuando se manejan bien. Y David, perdón, y ahorita que tocas como el tema de la ética en Dostoyevsky, ¿no sientes que es algo fundamental que deberían tomar los escritores ahorita, en un tiempo donde todo es como cancelable, desconfianza, mucha hipocresía? ¿No crees que sería fundamental que se regrese algo así? Yo creo que Dostoyevsky y buena parte de los rusos, por eso estoy apasionado por esa literatura, son los que escribieron libremente en un mundo que no era libre, y se dieron el lujo de escribir lo que querían escribir. Ya sabemos que algunos fueron desterrados, enviados al campo de trabajos forzados, los ejecutaron, hubo muchas cosas para silenciarlos, pero ellos no se amedrentaron. Y ahí, incluso si hablamos de cancelación, Boris Pasternak fue cancelado de una manera atroz. Él no podía abrir el periódico porque lo estaban insultando, y de algún modo te destierran, te dejan de saludar los amigos. Entonces sí se siente este aislamiento o este ostracismo en los escritores rusos, pero finalmente lo hacen. Cuando Pasternak entrega su novela a este agente italiano que le iba a llevar a publicar a Feltrinelli, lo que le dijo fue: te invito a mi fusilamiento. Y ciertamente si hubiese sido un escritor menor lo hubieran fusilado, pero aunque lo conocemos nosotros más como novelista, él era el mejor poeta, el más grande poeta de la Unión Soviética en ese momento. Entonces no era tan fácil llevarlo a... Y hay muchas historias. Salió poco antes de que muriera Ismail Kadyrov en esta novela sobre la llamada que Stalin le hace a Pasternak, donde de algún modo le está preguntando si deben o no deben fusilar a Mandelstam. Y entonces sí, era un mundo donde se sentía la presión del poder, de la censura, de la cancelación, de muchas otras cosas, del hambre incluso. Los poetas que hacían odas a Stalin vivían muy bien, y grandísima poeta como es Anna Akhmatova vivía en la miseria. ¿Por qué? Pues porque era una gran poeta que, como llegó a decir otro poeta,
Evgeny, con una memoria maravillosa, Yeseni, Evgeny Yeseni, dijo algo muy bonito que me gustó. Dice, porque él sí sentía el espíritu revolucionario, bolchevique, pero dijo, a la revolución yo le entrego todo excepto mi vida. Y terminó ahorcado, pero sí hubo muchos escritores que se resistieron. Isaac Babel terminó con una bala en la cabeza, y para mí siempre han sido ejemplo. Y que no digamos en México que no escribimos porque no tenemos beca, cuando hay razones mucho más poderosas para tomar la pluma, si vale la metáfora antigua, para tomar la pluma y escribir. ¿Por qué esa pasión tan grande por los rusos? Pues en buena medida por lo que menciono, pero también porque son grandes escritores. Sí, tenemos la oportunidad por fin de leer a Chekhov en sus obras completas, porque siempre lo leímos así por pedacería, tratando de encontrar un cuento por acá y otro por allá. Pero si tenemos la oportunidad de leer todo Chekhov, nos vamos a dar cuenta del gran conocimiento del alma, de lo que es estar viviendo en esta tierra, de lo que son las ganas de vivir, de lo que es buscarle el sentido a la vida. Y a mí me gusta mucho, por eso el primer día hacía esta comparación entre lo que era la filosofía y la literatura, poniendo la literatura como parte de la filosofía, una filosofía que ve las cosas de manera diferente, que no quiere encontrar el absoluto, sino que en los particulares es donde encuentras lo universal, si es que existe lo universal. Es una palabra bastante, que le queda bastante grande a lo que podemos, no todo el mundo comulga con todo, entonces es difícil llamarle universal, pero sí hay, así solemos llamarle a los textos que se siguen leyendo con el paso del tiempo. Y tenemos a Chekhov, tenemos a Isaac Babel, que es un fino de la prosa, tan bella prosa tiene que uno lo lee en español y sigue siendo bellísimo. Dostoyevsky ni se diga, que es un hombre que juega demasiado con nuestro intelecto, nos jala el tapete, nos hace que nos cuestionemos demasiadas cosas, nos hace simpatizar con el asesino, nos llega a engañar también. Ahora que hablamos de los diálogos, hay un personaje por ahí en Crimen y Castigos, Svidrigailov, que de algún modo es un hombre enamorado, tan enamorado que hace locuras, pero lo odiamos por los diálogos de Raskolnikov. Raskolnikov siempre le cae mal, está hablando, y terminamos viendo que tiene más el peso de los diálogos de Raskolnikov que el peso de las acciones de Svidrigailov, un hombre que se sacrifica, que al final desesperado quiere incluso violar a la amada, pero no lo hace. Y se termina pegando un tiro cuando les dona el dinero. Entonces, de algún modo es así como un alma trágica, pero buena. Y Raskolnikov nos hace pensar que es un mal bicho. Y bueno, Tolstoy, por supuesto, Gogol, que es también maravilloso. Y creo que mucho tiene que ver que vivían en un mundo pues que no funcionaba la razón como funcionaba, por ejemplo, en el siglo XIX en Francia venía del siglo de las luces, le llamaban la era de la razón, y allá pues era más bien puro desquiciamiento, borrachos y demás. Entonces de ahí salió una literatura que no lo voy a poner en una balanza, pero que personalmente es la que me atrae. Bueno, muchas gracias por el espacio, David. Me gustaría preguntarte un poco
sobre el libro que vas a presentar el día de hoy. Cuéntanos un poquito sobre la novela, cuál es como el proceso que hay detrás de esta serie de historias, ¿no? Que son como varias historias que están como entrelazadas entre sí, y en qué espacio nos sitúa, pero particularmente cuál es la relación que tienen estas historias y por qué decidiste ponerle el título que llevan. Sí, cuando escribí este libro yo no bebía alcohol, me juntaba con muchos borrachos. Eduardo Antonio Parra, que siempre lo tenía que, cada noche después de que trabajábamos en nuestro grupo literario, pues había que llevarlo casi inconsciente a que durmiera. Y entonces por ahí salió el reto, porque yo llevaba mi chocolala y me dijo, tú no podrías escribir un cuento de borrachos de cantina. Y dije, claro que lo escribo. Me dijo, hay gente que escribe novelas de Martin de allá, se escribe sobre la Edad Media, quién vivió la Edad Media. Entonces, la imaginación es importante, lo que alguien tenga que decir, y no necesariamente el realismo de la descripción de una cantina. Escribí entonces un cuento, pero tengo más espíritu de novelista. Cuando escribí este cuento se me quedaron varias cosas en el tintero, entonces voy a escribir un segundo, tercero, y al final quedan, creo que fueron 9 cuentos, todos en torno a esta cantina que se llama Lontananza, y que si la quieren visitar está aquí en Aranberry junto al Mercado Juárez. Ahora, ¿por qué le puse este título? Porque la palabra creo que la conocemos sobre todo por Domenico Modugno y la lontananza, ahí, como ahorita quieren que les cante. Pero acá se llamaba lontananza porque era un bar que estaba en la lejanía, en lontananza. Y me llamó la atención que con el crecimiento de la ciudad quedó exactamente en la esquina que dividía norte, sur, oriente y poniente. Entonces, de niño yo pasaba por ahí, veía la palabra lontananza y yo le daba significados en la cabeza, porque me tardé mucho en saber qué significaba. Y al final, pues pudo haber sido un bar o otro, pero me gustó este. Y se publicó hace 27 años en Joaquín Mortiz. Después salió otra edición, quizá en 2002, por ahí, en Sudamericana. Y esa edición de Sudamericana le quitamos los títulos a los cuentos para que parecieran capítulos de una novela, o para no imponerle al lector lo que tenía que leer, si libro de cuentos o novela. Y ahora, para publicar lo sometimos ahí a opiniones de varias personas y volvieron los títulos. Entonces, está otra vez con más vocación de libro de cuentos que de novela. Muchas gracias. Gracias. ¿Pero entonces tiene material inédito o ya no entendí? No tiene material inédito, tiene nada más que la segunda versión venía sin títulos de cuento y ahora aparecen otra vez los títulos. Pero los textos son casi iguales. La primera edición tenía un cuento que no me gustaba mucho, y entonces lo sustituí por otro que escribí después. Ya será la gente curiosa la que averigüe cuál fue, ¿no? ¿Por qué decías, me gustaría entender esta diferencia entre escribir un cuento y una novela? ¿Por qué se te hace, no sé si decirlo placentero, la novela a la hora de escribir? Primero, soy mucho más lector de novelas que de cuento. Y esto viene por gusto. O sea, sé que me gusta más leer la novela, sé que me gusta seguir a los personajes por más extensión, que ocurran más cosas en torno a un mismo ambiente, le voy a llamar ahora, y que
todo sea mucho más trascendente que una anécdota. Que los personajes verdaderamente tengan tiempo. Si hablamos ahorita del diálogo, pues que tenga hasta páginas para meter el Gran Inquisidor, o que Don Quijote pueda meter novelas dentro de la novela y pueda hacer un diálogo de las armas y las letras. Y no, incluso hay una versión que se llama Don Quijote para jóvenes, donde supuestamente le quitan toda la paja. Y yo digo, ¿cuál paja? Si todo es grano en Don Quijote. Pero esta extensión de la novela siempre me ha gustado. A veces tienes Guerra y Paz, donde tantas y tantas cosas ocurren, y aunque haya quien dice con justa razón que aunque vemos un cuento y una novela, no sabemos cuál es la frontera entre los dos. Nosotros le llamamos novela a Pedro Páramo, y en Estados Unidos le llaman cuento. Y para nosotros novela también es La Metamorfosis, y hay quien le llama cuento. Porque nosotros siempre tuvimos la tradición de un cuento más breve. Ya no digo los del Monterroso, pero en general nuestros cuentos son más breves. Y en Estados Unidos se cuenta que esta es la razón. Cuando se publicaba, te pagaban por palabra. Y entonces los cuentos eran de 30 páginas, y mientras que los nuestros, ya un cuento largo, andaba en las 10 páginas. Y porque nosotros nos pagaban por cuento, si es que te pagaban. David, Sí. pensando justamente en tu respuesta ahorita y en el diálogo que tuviste con Cristina, ¿qué libros o lecturas de tu biblioteca personal te inspiraron a escribir desde el individuo, sobre todo desde su sueño o su anhelo por la libertad? Sí, yo creo que prácticamente todos. Para mí, el libro que me convirtió en escritor y el que siempre estoy hablando, y hasta dicen, ay, ya Toscano va a hablar del Quijote otra vez. Pero tengo que hablar de Quijote, y sería la respuesta más sincera a tu pregunta, porque tenemos este gran individuo. Es un individuo tan particular que, aunque todos le digan las cosas no son así, él sabe lo que quiere, lo que hace, lo que ve. Y entonces, en ese sentido, me parece un gran ejemplo de la individualidad. Y en general, cuando leo novela, lo que tenemos muchas veces son los personajes. Sí, leemos Los Miserables, claro que tienen un sentido social la novela y demás, pero lo que hacemos es seguir individualmente a los personajes. Entonces, solamente cuando alguien escribe algo muy deliberadamente social, se borra un poco el individuo y aparece la colectividad. Esto ocurrió, sí, claro, en la Unión Soviética, donde no existía mucho el individuo, y me llamaba la atención, y me volví a dar cuenta leyendo a los rusos, y meto otra vez el caso de Pasternak, que él fue perseguido, su novela prohibida y todo lo que sabemos, y no es una novela política. ¿Qué era lo que molestaba en esa novela? Pues que había individuos y se enamoraban y se encontraban después, tiempo después, en otro lugar, y escribía poesía y tenían deseos propios, nunca tenían un diálogo de la patria y demás, ¿no? Entonces, esta individualidad uno la nota precisamente porque esta era la que era censurada. Se censura la individualidad de Ana Karenina en cierto momento, la de Madame Bovary, porque ya no son parte de una colectividad que tiene que pensar de un modo, sino alguien que dice, hombre, si tu marido es así de aburrido, pues salte un poquito de casa y vamos a ver qué pasa. Entonces, la novela siempre tiene estos gestos del individuo.
¿cuál consideras tú que es la importancia que existan espacios como este, donde pues los libros y los autores empiezan a generar diálogos con el público, ¿no? Este acercamiento también que les permite a lo mejor sentir que no somos tan distantes de pues ustedes como autores, ¿no? Y también me gustaría que nos contaras, si tú fueras como alguien externo a ti y tuvieras que recomendarle a alguien algunos textos de David Toscana, ¿qué libros le recomendarías? Todos. Solo puedes elegir. No, sí, el asunto de la palabra, por supuesto que lo mencioné, y comencé con una anécdota que para mí es importante porque nos da el valor de la palabra en el detalle. Cuando cambiar una palabra por otro, cambia todo el significado, y entonces estoy hablando más en el sentido poético, literario de la palabra, que en este sentido del poder de la palabra, del que también se habla mucho, y lo hablaron mucho los antiguos griegos, porque habían descubierto exactamente eso, el poder de la palabra, y cómo una persona se podía parar delante de un público y los convencía de algo, y simplemente cambiando las palabras los podía convencer de lo contrario. A eso le llamaban sofistas, y yo creo que, y era lo que mencionaba, creo que la literatura está más del lado de los sofistas, que también son filósofos. Yo nunca los he despreciado. Platón les puso un sello que para toda la vida les dejó una mancha, pero cualquier profesor hoy en día desde su clase tiene que aceptar que él es un sofista. Los sofistas eran los que a través de cierta filosofía cobraban dinero, y el orgullo de Platón de no cobrar dinero, bueno, él era una familia rica, entonces que tampoco se ponga muchas medallas en eso. Y esto es interesante, claro, por eso iban ellos tanto a las escuelas de retórica, aprendían a todas estas figuras retóricas, a usar la palabra, a usar el tono, los ademanes, muchas cosas. Y nosotros a estas alturas en la política lo que solemos notar y criticar es la demagogia. Cuando alguien dice cosas, claro, que no va a cumplir, pero que suenan bien, que seducen a la gente. Y en política, por supuesto que notamos el poder de la palabra. A mí me gustaría pensar en esa otra versión de la palabra, que es el poder de seducir al lector, de encantarlo, de hacerlo vivir en otros mundos, de todo esto que está en torno a la literatura, y que también como seductores los escritores traten de alcanzar a los lectores. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar? ¿Me lo puedo...? Yo estoy encantado. Es la primera vez que me siento famoso porque tengo rueda de prensa. Siempre platicaba de uno en uno. Es solo uno, y espero no abrir un paréntesis que no cerremos porque tampoco tenemos mucho tiempo. Perdón. Bueno, decía que no quiero abrir un paréntesis tan extenso porque seguramente sí puede ser, pero creo que Monterrey o Nuevo León tiene como un eterno retorno que es Alfonso Reyes. O sea, me preguntaba si esos escritores que son canon, sí, y que todo el mundo como que aspira a ser la figura, pero cuando no está la figura se va llenando el vacío. No sé si tú ahorita le estás ocupando, digo con sus respectivas diferencias, pero quisiera como que me dijeras a la literatura qué bien le hace o qué mal le hace tener como esta concepción del autor al que todos aspiran a ser. Voy a hablar de Reyes porque de mí no. Y creo que Reyes es un escritor muy elogiado y poco leído. Es así como los católicos que no les gusta leer la Biblia, pero dicen Diosito, Diosito. Eso le está pasando buenamente a Reyes. Y
En parte ya se ha hablado de esto, es porque no se le hizo en su momento una buena compilación. Tener 26 tomos o algo así de la obra de Reyes no ayudaba, sino mejor tener el mejor Reyes. Y ocurre que también fue un escritor muy disperso. Tiene poca poesía, tiene muy poca narrativa, tiene algo de teatro y la mayoría fue ensayo. Y el ensayo no es tan amable así como para decirle a los lectores y a los alumnos de Monterrey que lo lean. Entonces, lo que hacemos, no sé si todos, pero lo que hacemos es aprendernos el Sol de Monterrey. Y que dicho sea de paso es un poema bellísimo. Y entonces queda el Reyes para otro tipo de lector. Pero es difícil popularizar a Reyes, incluso aquí en Monterrey. A pesar de que tenga 5 calles y 2 avenidas y 4 plazas y no sé cuántos monumentos, es difícil. Y hasta tenemos el monumento del Sol de Monterrey, de Tamayo. Entonces, no deja de ser un personaje importante, porque siempre que tienes así un dios, algo deja de orgullo y de ganas de hacer algo a los demás. Y los que estamos metidos más en las letras, pues sí lo leemos, pero yo por eso comentaba, la primera vez que lo leí, sí fue hace muchos años y fue con este ensayo que en ese momento estaba disperso, no existían las obras completas, que se llama La experiencia literaria. Y también es muy bonito ensayo. Ese también se podría leer de manera más general. Incluso lo sacaron una vez para el Día del Libro, uno de estos 12 de noviembre, lo sacaron y pues lo regalaron por millares. ¿Todavía se regalan libros en el Día del Libro? Sí. Ah, bueno. ¿Cuál regalaron el año pasado? No sé. Bueno, yo porque tengo muchos años ya de no vivir aquí. Y precisamente ahí va mi pregunta. Sí, bueno. Ahora que regresas a tu casa, ¿no? a tu ciudad, a tus barrios, con tu gente, ¿ha provocado alguna historia en tu cabeza? ¿Un nuevo libro? ¿Qué te ha provocado, vamos, regresar? ¿No? Uno regresa siempre a los lugares donde la ha pasado bien. En Pues, tu caso, ¿cómo? Bueno, no la pasaste muy bien. No, siempre regreso hoy, regresé hace unos meses y regreso y siempre estoy regresando. Y a veces escribo sobre otro lugar, pero mayormente he escrito sí sobre Monterrey. Tengo alguna novela allá en Varsovia, tengo una novela en Jerusalén. No sé ahorita que estoy escribiendo una novela situada aquí en Monterrey, pero no me está gustando, así que no sé qué voy a hacer con ella. Y mi imaginación de Monterrey no es este Monterrey. Ni siquiera es el Monterrey de cuando yo me fui a vivir fuera. Es el Monterrey de mi infancia, de la colonia María Luisa, de lo que vivía en aquel momento. Y mi gran abrevadero para sacar historias son las hemerotecas. Buena parte de mi novela Olegaroy sale de hemeroteca de Porvenir, la de Duelo por Miguel Pruneda también. Ahí está la hemeroteca, ahí está el accidente donde se mata Madrazo y el Pelón Osuna. Entonces siempre estoy rescatando ciertos eventos de la ciudad para volverlos a contar y para meter mis personajes en una época que es incluso época anterior a que yo naciera. La de Olegaroy está en 1949, la de los puentes de Königsberg está pues también ahí en los años 40 durante la guerra, y la del ejército eliminado es el 68, la última es el 71. Entonces, a veces ya había nacido, pero a veces no. Me lo voy a llevar.
Bueno, pues les agradezco mucho y espero que los estén tratando en Monterrey también como a mí. Ya les dieron cabrito, carne asada, nada les han dado. Dios mío, Dios mío. Sí, sí. Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que más extraño cuando vengo para acá? Sí, porque las carnes allá no son como acá. Gracias.